Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Javier Orgaz. Debéis de saber que si no pasa nada, la programación para el lanzamiento de mi perfume no es que se vaya a adelantar, al menos de momento, y que yo sepa según mediante cómo, pero si todo va bien, me gustaría poder presentaros botella y las últimas consideraciones prácticamente finales antes de que salgan a la venta las 500 botellicas al precio de 80 eurines. Como ya dije ayer en la plataforma morada, en Twitch, quiero que sepáis que, y esto lo voy a adelantar precisamente al final de este vídeo, las botellas se van a lanzar con un vial de 1.5 mililitros para que las personas lo prueben antes de abrir el perfume. Si el perfume no les gusta y no han manipulado el perfume, lo pueden devolver. También quiero dejar constancia de que he visto este planteamiento de incluir viales dentro de las cajas para que, de las cajas de envío me refiero, para que sea aprobado y testado antes de la apertura. No voy a poner a la venta viales individuales. Me parece de recibo que no hagáis una compra a ciegas y os podáis beneficiar de probar el producto antes de abrirlo, porque si no os gusta podéis hacer la devolución. Dejar constancia también de esta anotación que este mismo corte está puesto para que esté salpicando en el vídeo. Este mismo corte va a estar puesto, aunque pueda parecer inconexo, tanto al principio como al final de este vídeo, porque sé que va a tener máxima audiencia y es necesario que lo sepáis. Así que próximas novedades, pero aquí, ahora mismo, con esta My Soul, quiero deciros que efectivamente tengáis en cuenta que el producto, antes de abrirlo, vais a poder probarlo para toda la gente que participe en este crowdfunding de 500 botellas, que los envíos para España van a ser gratuitos y que efectivamente por tomar esta serie o estas decisiones no va a haber venta de viales. Todos los viales se van a incluir en esas 500 botellitas para ser probados y testados. Versión masculina Enchanted para hombre, For Him. Todo es exactamente igual que la... Dadme un segundo. Todo es exactamente igual que la femenina. Igualito, ¿eh? Bueno, salvo el tapón y los colores. Todo lo demás, ya estáis viendo que la tengo aquí. Y no voy a hacer comparativa porque efectivamente no se pueden hacer comparativas con dos productos que son pero totalmente distintos. Bueno, señoras y señores, esta de aquí que voy a coger, voy a sacar, me voy a aplicar y luego después entro en consideraciones con lo que es este producto de... A ver para dónde vaporizo yo. De Mercadona. Vamos al exceso, señoras y señores. Vamos al exceso, vamos a romper la pana aquí. Porque la verdad es que huele muy rico. Aproximación. My Soul Enchanted For Him, verde turquesa, un verde paliducho, verde palo, que abrimos y tenemos pues exactamente lo mismo que en la versión femenina. Notas por un lado y la botella que está aquí por otro. Esta es la segunda toma que hago. Y, aclaro, también tener en cuenta que lo estoy cogiendo de esta manera y si abrimos sale exactamente la misma leyenda que tiene la femenina. Y si no es la misma, pues por ahí andará. En fin, que aquí tenemos la botella que cuesta trabajo de sacar. También la caja es exactamente igual, es imantada. Nos encontramos con un tapón que se ha empleado ya anteriormente dentro de la firma. Este tapón en forma de T no es original dentro de la firma. Lo han vuelto a utilizar. Tapón que, como estáis viendo, no pega ni con cola para esta botella. Parece un auténtico pegado postizo. Pero bueno, ahí estamos, porque ya de por sí la botella es chula. Este degradé en verde es chulo, es muy masculino, o no tanto quizás. Sí que es masculino, asociado súper, pero vamos, hiper mega asociado a lo que es la fragancia. Y veis que la corona también espectacular en el sentido de que está todo muy cuidadico aquí, salvo en el tapón, que no entiendo por qué han hecho esto. Bueno, en fin,
ellos lo sabrán mejor que nadie. 1, 2 y 3. Matrícula de honor, por supuesto, al menos de momento. Seguramente el año que viene decidirán coger y cambiar los vaporizadores por unos más baraticos. De momento estamos en el sobresaliente tirando a la excedencia sin llegar a ella. Pimienta rosa, limón y coriandro en la salida. Coriandro, que no os penséis que es una cosa ultra mega sofisticada, que estamos hablando, señoras y señores, de perejil, puro y duro. Con un corazón de cedro, lavanda y benzoína. Lo pone aquí en la caja, ¿eh? Ojo, cuidado. Y un fondo de madera de cashmere, ámbar seco y madera de sándalo. Primeras consideraciones, ¿de acuerdo? He estado haciendo un juego total y absoluto desde que ha salido esta colección. Como esta de aquí ya es la última, por eso lo digo abiertamente. Porque me he querido permitir ese juego perfumístico con respecto a los aromas. Si bien es cierto que por parte de esta de aquí se ha tomado como figura inicial la que ya comenté, que paso de decirlo, y a partir de ahí vamos revistiendo el aroma para darle otra configuración distinta, aquí pues tenemos otra cosa. Aquí tenemos otra cosa y ya cada cual pues que saque las conclusiones finales de lo que quiera que huela de verdad, porque es que al final a todo el mundo le va a parecer un clon de una y un clon de otra, que es lo que siempre pasa con estas fragancias, ¿eh? Bueno, consideraciones iniciales. Este tapón está muy manido. Este tapón no pega ni con mocos con la belleza que tiene. De verdad, o sea, es que miráis la botella tal cual está. Es una botella súper chula. Lo digo en serio. Es que en verde está mucho más bonito que en este dorado que andaba amarillento. Mucho más chulo, muy bonito. ¿Qué hace este dichoso tapón? Que además, así es por presión, pero que ya está, y es por presión, pero ojo, no presiona tanto. Esto hay que tener cuidado porque se puede ir. Y yo ya seguramente vamos a ver qué es lo que pasa con mi perfume. Pero en fin, a ver para dónde tiro. El caso que quiero que sepáis que esto no pega. Pero que no pega nada. Que no es serio esto. En la de mujer es un plasticazo, pero es bonito. Pero esto, ¿a quién se le ha ocurrido la idea de este tapón? Que no, de verdad, que me parece un sacrilegio para la belleza que tiene la botella de por sí sola. Mirad lo que os digo, voy a lo Juanito. Lo tira encima del sofá. Pero es que, en fin, no le quiero dar más vueltas. La botella estriada, muy chula para esta fragancia My Soul, para esta Navidad 2021. Y creo que está muy bien hecha. Bien, consideraciones iniciales. Allá donde podamos pensar que no tiene ningún tipo de coherencia el olor con las anteriores, sí que lo tiene. Recuerda, al vaporizar, voy a empezar, es que es muy negro y tengo que buscar la vaporización, si no me la tiro a la cara. Qué bien vaporizan. En la salida sí que podemos percibir notas que juegan muy en el campo de las My Soul anteriores. Pero claro, automáticamente, no tan automáticamente, Javier, no tan automáticamente, sentimos que la cosa cambia pero por completo y abandona todo lo que es ese marcado territorio de las My Soul anteriores que estaba muy definido. Ahora ya no. Ahora tiramos hacia un verdor balsámico con resinas también, sobre todo muy balsámico por la parte de la benzoína, que además lo tenemos ahí zumbando desde el principio, Dejamos que pasen unos, no minutos, segundos, y empezamos a sentir esa movida balsámica en la nariz, que es muy acuciante desde el principio hasta el final de la fragancia. Salida cítrica, sí, pero no está muy marcada porque aquí le han dado más rollito al verdor y quieren que ese verdor vaya cogiendo mucho más cuerpo para lo que es la fragancia. Esta de aquí, esta My Soul Enchanted for Him. Salida cítrica, tenemos el coriandro, el perejil. Es que claro, decir perejil no queda sofisticado, pero tenemos que decir coriandro, que queda mucho mejor. Perejil chino. Es el perejil que tengo yo en el huerto toda la vida para echarle a la comida, a la paella, básicamente. ¿Para qué voy a contar otras milongas? Matiz verde, muy fresco, muy chispeante. La pimienta rosa, no os penséis que es una pimienta rosa al más puro estilo. Es diferente, es para realzar composiciones. Sí que tenemos un toque picante.
pero no es lo mismo ni por asomo que con la pimienta. Es decir, aporta incluso, y podría decirlo, más sensación cítrica. Creo que además se denomina, si mal no recuerdo, porque voy también de memoria, son bayas del Perú. Pero no aportan un picor machacante de la pimienta que podamos entender como pimienta blanca o pimienta negra. No, los derroteros son otros, pero por completo diferentes. Tengo que comentar que el coriandro aporta verdor, pero no vais a sentir un olor a perejil cuando cogéis de las ramas. Aporta frescura sobre todo. Redondea la composición con respecto a lo que está por venir en las notas de corazón de esta fragancia My Soul Enchanted. Luego el traductor lo traduce esto como le da la gana, que lo sepáis. Las notas de corazón están redondeadas, que lo sepáis también porque es necesario saberlo, con rosa y con iononas, con lo cual tenemos un ligero empolvamiento de la composición sin que sea una fiesta, pero redondean. Vuelvo a repetir, me gusta mucho esta palabra que he aprendido yo, redondear a topes. Bueno, esto de redondear está ya más manido que pero sí, hacen que toda la fragancia coja cuerpo y una prestancia muy chula. Partimos ya de que vamos obviando todo lo que es la salida, pero sigue picando en nariz, porque ya entramos en los terrenos y territorios de la benzoína, que va volviéndose cada vez más persistente. Está ahí dando mucho aporte balsámico. Tenemos hasta incluso olfativamente un rollito de uy, esto huele como mentolado, esto huele como mentolado. Sí, huele como mentolado, pero no es un exceso. Es sentir una chispa que te va abriendo y expandiendo los pulmones. Primero te abre la nariz ya de principio con picor, pero luego después vas diciendo ¡guau! Big Vaporub, no, pero desde un terreno muy inferior. No os penséis que esto es avasallante, porque no, pero se siente ahí y dices, algo está sucediendo. La banda presente, la banda además muy marcada, pero que está cubierta por supuesto por la benzoína. Madera de cedro, que ahí sí que ya no tenemos prácticamente ningún aporte porque yo no la siento mucho, pero sí que conseguimos un poco de refuerzo por parte de la pimienta rosa. La pimienta rosa le da realce a las flores y a determinadas maderas, y aquí la tenemos por parte del cedro, que no tiene realmente, a pesar de que venga la primera en las notas de corazón, no tiene importancia. La podemos sentir, pero es porque también está realzada por la pimienta rosa, que para eso se encarga de hacer lo que he dicho anteriormente. Este año creo que, francamente, se han superado con respecto a la masculina, porque han conseguido una transición muy guapa, y es que cuando te la estás aplicando de principio, sientes una My Soul, pero luego después haces así, dices, ¿what? ¿Qué estoy llevando? Y llevas otra cosa completamente distinta. Madera de cachemira y ámbar. La madera de cachemira da como un toque ligeramente acuático. Es que es un olor, es una molécula especial. No os penséis que huele a madera, porque no. Tenemos un sándalo que es muy suave, y lo que sí que entra aquí en baza y en juego con respecto a My Soul es el ámbar. Perdonad la silla, está chirriando la muchacha, pero bueno, tengo que echarle un poco de aceite. Se me está quejando. Bueno, lo que iba diciendo, para no perderme mucho, que si no me voy por los cerros de Úbeda. Le he tenido que quitar, de verdad es que me quedo mirando, le tengo que quitar el tapón porque es que visualmente me hace daño. El ámbar. Va ambarando y no es un ámbar cremoso. Tenemos precisamente un ámbar seco áspero. Es un ámbar que intenta realzar resinas y flores tenuemente. ¿Endulza? Sí, porque va endulzada, pero no os penséis que endulza en demasía y que os vais a encontrar un gourmand, porque esto no es así. Es completamente verde, sí que lleva especias en la composición, pero aquí la supremacía de este año, la protagonista de este año, aquí en esta, es la benzoína, cargada hasta las trancas. Empecemos a hablar de versatilidad. Cualquier época del año, da igual si hace frío, calor o cuando sea, de verdad, cualquier época del año. Ojo, porque es una mentirosa. Puede parecer
que no la llevas puesta y luego la llevas plantificada y se te huele a mogollón. Es que estaba buscando mentalmente una palabra que se ajustara bien, pero lo voy a dejar así. Bueno, pues se huele mucho. Teleproyección 2 metros, aproximadamente durante media hora. No es nada exagerado lo que estoy diciendo porque tiene la peculiaridad, como he comentado, que la atomizas y puede parecer que no va mucho más allá y que se queda corta, pero es que claro, va subiendo en piel, va subiendo y se va expandiendo con el secado. Entonces tenemos, porque además tienes una explosión de alcoholes al principio como bueno de parfum y automáticamente el secado también es un secado lento, no es un secado que sea rápido, con lo cual tenemos el eau de parfum perfecto. Pues durante esa media hora, 2 metros de estela, 2 metros de proyección, que además vais a intensificar en lo que es el rollo que podéis percibir del olor, porque va subiendo, va para arriba, va para arriba, va para arriba. Y además es que es así. A partir de esa media hora va a ir retrayéndose poco a poco, pero que muy poco a poco. Duración aproximada y además quiero que sepáis que supera lo que estoy diciendo, pero ya tengo que ser tiranico y son 8 horas. ¿Llega a las 10? Sí que las llega. Pero yo me gusta estar un poco contenido, no dejarme llevar por el ímpetu del viento, que son tipo de fragancias que a mí me agradan y me gustan. Pero tengo que decir que es una fragancia de que, a pesar de que me agrada y que me gusta, creo que yo al final terminaría cansándome de ella. Tiene precisamente la importancia cedida a la benzoína y estar oliendo balsámicos y resinas durante cierto tiempo pues puede estar muy chulo. Pero hacerlo para una fragancia completamente de diario, para estar machacándola, creo que es too much. Las referencias de esta fragancia están tomadas, lo tengo clarísimo, del mundo nicho, ¿vale? Lo he utilizado como cebo en las miniaturas, tanto de Enchanted for Him como para For Her, pero las referencias están completísimamente hechas. Todo el mundo, no todo el mundo, cuidado, porque no todo el mundo tiene acceso a este tipo de perfumería. Cada persona va a orientarla hacia donde le dé la gana, que es lo que siempre pasa, porque me ha pasado también con Complicity, cuando decían, Complicity de hombre tiende a loewe, eso está clarísimo, pero la femenina no. Entonces cuando la femenina, ¿cómo era aquella? No sé, cualquiera, es que me decían, huele a Dolce Vita, la Oud Noir, dice, huele a Dolce Vita, y decía, pero por el amor de Dios, si esto es un huevo a una castaña, ¿no? Pero ahora ya, utilizando también el símil del huevo a la castaña, he ido yo a hacerlo a conciencia, el huevo a la castaña, porque quiero que sepáis que cada cual que tome las referencias que quiera. Aquí esto es libre, ¿vale? Pero estamos. Me parece muy chulo el trabajo, vamos a obviar lo de los clones, símiles y tal, pero me parece muy chulo el trabajo porque no han olvidado sus raíces, no han olvidado las My Soul anteriores, han evolucionado la fragancia hacia otros derroteros, sin olvidar las iniciales, y eso está muy guapo, que luego al final terminan yéndose hacia otras evolucionadas, es evidente. Pero es un trabajo muy bien hecho, así que precisamente esta fragancia de aquí está aprobada. En cuanto ya lo he dicho, versatilidades todas y absolutas, cargada también de nocturnidad, una fragancia que es muy masculina, que no veo en absoluto femenina. Hombre, si hay alguna chica que se lo quiere poner, pues adelante, igual queda muy guapo en piel femenina. A mí me chirriaría mucho, pues porque esta mentalidad ya es una mentalidad viejuna y hay cosas que me chirrían, pero la verdad que la encuentro muy auténtica. Pues ya hemos hablado de estela, de proyección, de notas, de versatilidad, edades, la que queráis, porque como encima también tiene ese crunch, porque tiene mucho crunch, es crujiente, es chispeante, y de eso se encarga la pimientica rosa junto con el coriandro, perejil de toda la vida, aquí en Murcia y no sé allá donde, allende los mares, perejilucho. Se encarga de todo eso, de darle crunch y hacer que sea chispeante y viva. Así que muy guapa esta fragancia. Terrorífico el tapón, no le pega ni con mocos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La perfección últimamente dentro de los señores de Mercadona no existe, no pueden hacer una matrícula de honor como hicieron antes, no, tenemos que, madre mía, claro, si ya tenían el proveedor de los tapones de la otra fragancia, pues habrán dicho, vamos al mismo proveedor, le cambiamos el calibre y la tenemos hecha.
Señoras y señores, que se ha terminado lo que se daba, así que ya sabéis que aquí tenéis por otro lado la alquimia del perfume. Voy a dejar la botella, por supuesto. Disponible en todas las tiendas digitales en la mejor época del año, ahora en Navidad, para haceros con un ejemplar físico y por supuesto un ejemplar cuántico, es decir, digital, pues comprado en las distintas plataformas en las que está a la venta sin ningún tipo de problema. Ya sabéis, aventuras, desventuras, amores y desamores del sector de la perfumería vistos desde mi punto de vista. No desde el de otro. Y que además, pues ya sabéis que está apareciendo por aquí el Patreon, que a partir de €1 podéis echarme una mano. Y ni qué decir tiene, señoras y señores, que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar ahí, nos vemos enseguida. Y para los últimos que se hayan quedado a ver este vídeo, debéis de saber que si no pasa nada, la programación para el lanzamiento de mi perfume no es que se vaya a adelantar, al menos de momento, y que yo sepa según mediante cómo, pero si todo va bien, me gustaría poder presentaros botella y las últimas consideraciones prácticamente finales antes de que salgan a la venta las 500 botellicas al precio de 80 eurines. Como ya dije ayer en la plataforma morada, en Twitch, quiero que sepáis que, y esto lo voy a adelantar precisamente al final de este vídeo, las botellas se van a lanzar con un vial de 1,5 mililitros para que las personas lo prueben antes de abrir el perfume. Si el perfume no les gusta y no han manipulado el perfume, lo pueden devolver. También quiero dejar constancia de que he visto este planteamiento de incluir viales dentro de las cajas para que, de las cajas de envío me refiero, para que sea aprobado y testado antes de la apertura. No voy a poner a la venta viales individuales. Me parece de recibo que no hagáis una compra a ciegas y os podáis beneficiar de probar el producto antes de abrirlo, porque si no os gusta podéis hacer la devolución. Dejar constancia también de esta anotación que este mismo corte está puesto para que esté salpicando en el vídeo. Este mismo corte va a estar puesto, aunque pueda parecer inconexo, tanto al principio como al final de este vídeo, porque sé que va a tener máxima audiencia y es necesario que lo sepáis. Así que próximas novedades, pero aquí, ahora mismo, con esta My Soul, quiero deciros que efectivamente tengáis en cuenta que el producto, antes de abrirlo, vais a poder probarlo para toda la gente que participe en este crowdfunding de 500 botellas, que los envíos para España van a ser gratuitos y que efectivamente por tomar esta serie de estas decisiones no va a haber venta de viales. Todos los viales se van a incluir en esas 500 botellitas para ser probados y testados, para que nadie se pueda sentir engañado ni defraudado con respecto a un producto que se pueda comprar a ciegas, que de hecho este producto, pues por desgracia, hay que comprarlo a ciegas. Y yo voy con la verdad por delante. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.